Cristo, Cristo, solo tú, Jesús. Solo tú. En Jesús estaba Cristo. En el hombre estaba encerrado todo Dios. Y su velo, su carne fue partida para darnos la vida. Para que la vida sea manifiesta. Para que la vida brote y salga. Y hoy seamos participantes. Y es por eso, Señor Dios, que celebramos tu nombre, Jesús. Celebramos tu gloria. Celebramos tu poder. Celebramos a Cristo. Y solo Cristo tiene la preeminencia. Cristo, tú tienes la primacía. Cristo, solo Cristo. Permítenos, Señor Dios, ver a Cristo. Si tú abres los ojos de nuestro entendimiento para ver a Cristo, es el más grande milagro que puede ocurrir. Señor, el más grande milagro es nuestros ojos abiertos para ver la belleza, la gloria y la majestad de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Señor, gracias. Gracias por darnos ese privilegio, ese honor de estar en Cristo. Salvación es estar en Cristo. Salvación es que nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Señor, allí estamos. Y es por eso que nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra insuficiencia sin ti, Señor. Padre, reconociendo, Señor, que la vida que necesita ser manifestada es Cristo. Que la vida que necesita ser expresada es la de Cristo. No yo, sino Cristo. La vida que el Padre espera es la vida del Hijo. Es la vida de Cristo. Él no espera nuestra vida. Él no espera mi vida. Tú no esperas nuestras ideas de vivir. Tú solamente estás esperando nuestra negación para que Cristo sea manifestado en la iglesia. Menos de nosotros, menos de nuestras ideas, menos de nuestros razonamientos terrenales, más de Cristo. Más de Cristo. Que cuando la gente comparta, viva junto a nosotros, vea a Cristo. Es la única imagen que necesita ser demostrada y vista. Señor, y te damos gracias. Gracias por la palabra que has venido dando durante estas semanas a tu iglesia. Gracias, Señor, por el despertar que has producido en los corazones hacia la belleza de Cristo. Gracias, Padre, por el llamado, la exhortación para dejar de vivir, Señor, nosotros y permitir, Señor, que otro viva a través de nosotros. Señor, gracias, Jesús. Permítenos asimilar, masticar, digerir la palabra. Permítenos morar en ella, porque la palabra es Cristo. Señor, eso es lo que clamamos hoy como iglesia. Permítenos, Señor, aplicarla. Permítenos, Señor, vivirla. Permítenos ser obedientes a ella por el poder de tu Espíritu. Señor, no queremos ser oidores que olvidan, sino aquellos que consideran la palabra. Señor, y te damos gracias. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por la vida de tus siervos. Señor Dios, y los instrumentos que tú utilizas para hablarnos, Señor. Estamos agradecidos, Padre. Tenemos honra en nuestro corazón. Gratitud, Señor. Porque, Padre, nos sentimos honrados, privilegiados, Padre. Señor Dios, no damos nada por sentado. Señor, no nos acostumbramos, sino que queremos, Padre, valorar y darle el precio, darle el valor a la revelación de Cristo. Eso es lo que clamamos, Dios. Ayúdanos a darle el peso, el valor a la revelación de Cristo y a tener
por dignos de doble honor aquellos que nos enseñan, Padre, aquellos que nos dirigen, que nos pastorean, que nos guían, Señor Dios. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Cristo, nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos, Padre. No creemos que lo sabemos. Señor, venimos, Señor, con nuestros corazones para que tú los enseñes, Señor. Y si necesitamos humillarnos unos con otros, y si necesitamos reconciliarnos unos con otros, como obediencia a tomar nuestra cruz, a negarnos, Señor Dios, por el poder de tu Espíritu, lo hacemos, Dios. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor Dios. Gracias, Padre, porque en medio de la pérdida tú llenas a tus hijos de gozo. Gracias, Señor, porque en medio del dolor por la partida de un familiar podemos expresarte alabanza y gratitud, Señor, porque en todo tú te glorificas. En todo nos estás tratando. En todo nos estás moldeando a la imagen de Cristo. En todo estás trabajando para que Cristo sea visto en nosotros. Señor, gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Cristo es fuerza. Cristo es fortaleza. Cristo es gozo. Cristo es alegría. Cristo es llenura. Cristo es plenitud. Cristo es gloria del Padre entre nosotros. Cristo, tu presencia. Cristo, tu presencia adoramos. Cristo, tú haces especial a la iglesia, porque es tu cuerpo, la plenitud tuya, que todo lo llena en todo, Señor. Gracias, Señor. Nos humillamos y te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a abrazar a nuestros hermanos, porque ese es el cuerpo de Cristo. Vamos a bendecirles y vamos a decirle: cuánto gozo tengo de poder verte en esta mañana. Acérquese, por favor. Tiene que moverse de su lugar. La vida está en el cuerpo. Somos el cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo en ti. Es Cristo en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos llenos de gratitud, de verdad. ¿Cuántos dan gracias al Señor por la palabra que hemos recibido estas 3 semanas? ¿Cuántos se sienten privilegiados de la revelación de Cristo en nosotros? Qué maravilloso es Dios, qué precioso es el Señor. En tiempos donde la buena palabra escasea, en tiempos donde es muy difícil encontrar siervos fieles a la palabra, Dios nos bendice con su revelación. Por favor, no lo dé por sentado. En otras palabras, no se acostumbre, porque a lo que nos acostumbramos le perdemos el valor. Pero aquello que se considera valioso, siempre lo atesoraremos, siempre le daremos la relevancia. Y esa es la palabra de Dios revelada. Cristo Jesús es la palabra revelada. Y damos gracias a Dios por la vida del pastor Joel, su familia, que han sido canales de bendición para nosotros y fielmente respondiendo al llamado de Dios para bendecirnos. Y yo oro que usted pueda ser diligente. Allí están los recursos, mis amados hermanos. De hecho, debemos ser todos nosotros prestos, diligentes para lograr recordar, repetir la verdad, memorizarla, guardar los principios que el Señor nos da, porque
eso es lo que diferencia al que lleva fruto del oidor olvidadizo. Esa es la gran diferencia. Y de verdad doy gracias a Dios porque Él mismo da el poder para poder tener estos recursos listos. Todos estos recursos están allí para que podamos meditarlos. Si usted no sabe cómo acceder a los recursos, por favor, déjenos saber para que usted pueda participar y pueda regresar a la palabra del Señor. Amén. Yo me alegro en Dios porque muchos hermanos vienen y me han dicho: pastor, ya estoy descargando, estoy imprimiendo. Algunos están imprimiéndolos, otros los están guardando en carpetas en sus dispositivos. En fin, estamos haciendo la diligencia porque no queremos que la palabra, cuando yo dejo ir la palabra, mi corazón se endurece. El que escucha la palabra y luego la deja ir termina endureciéndose a la palabra. Es riesgoso. Es riesgoso dejar la palabra sin meditarla y sin reconsiderarla. Es por esa razón que hacemos todo el esfuerzo necesario para que usted pueda regresar a ella y pueda profundizar en ella. Y entonces usted va a echar raíz, y usted va, una planta que sabe que echa raíz, eventualmente va a estar dando fruto. Va a estar dando mucho fruto. Amén. Que Dios nos halle fieles en la consideración de su palabra. Y este mensaje es una profundización de esta palabra que Dios nos ha estado dando. El título de este mensaje es Maravillados en nuestra muerte con Cristo. Maravillados en nuestra muerte con Cristo. 4 pasos del Espíritu para manifestar la vida de Cristo. 4 pasos del Espíritu, son pasos del Espíritu. Esto yo quiero que usted tenga presente. No son no es nuestra fuerza, sino yo quiero invitarle a que usted se rinda en las manos del Espíritu y el Espíritu lleve a cabo estos 4 pasos, porque no es su fuerza la que va a producir la victoria, es el poder del Espíritu Santo el que va a producir el fruto en nosotros. Gracias sean dadas a Dios por la predicación de la cruz. Dios nos ha abierto el entendimiento, creo yo, las personas que pudimos ser parte de estas 3 semanas, que pienso yo que Dios nos ha abierto, y creo firmemente, el entendimiento ha sido abierto a ver la obra de la cruz en una dimensión mucho más profunda. En lo personal, le voy a contar mi testimonio. El milagro es que estoy viendo un poco más su cruz como mi cruz. Me permito compartirles que puedo ver más claramente mi identidad y mi obrar a partir de su identidad y de su obrar. En un nuevo nivel estoy conectando mi realidad diaria a los hechos consumados de la cruz. Su cruz me da el poder para tomar mi cruz. Su cruz es el poder para que nosotros tomemos nuestra cruz. Mis hermanos amados, podríamos pasarnos toda nuestra vida mirando a la obra de la cruz, pero hasta que no entendamos la relación que tiene la obra de Cristo con mi llamado, el llamado que yo recibo de Dios, el mensaje de la cruz será meramente una doctrina. Repito esto porque es muy importante. Podríamos pasarnos toda nuestra vida mirando a la obra de la cruz, conociendo lo que pasó en la cruz, pero hasta que no entendamos la relación, el vínculo que tiene la obra de Cristo con el llamado que se me hace a mí, mis hermanos amados, si no lo vemos, el mensaje de la cruz será conocimiento que envanece. Una mera doctrina, una simple doctrina, una doctrina más. Mis hermanos, por eso elevamos a Dios acciones de gracias para celebrar la revelación recibida. Yo tengo gratitud en el Señor. Le doy alabanza a Dios. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Gracias, no, mi hermano, yo no, ya vamos, se terminó, ¿qué sigue? No. Hay gratitud y constantemente, Señor, gracias. Gracias por lo que nos estás hablando. Gracias porque nos estás confrontando. Gracias incluso, Señor, por esa reprensión que tú nos das, porque tú nos amas. Señor, porque tú quieres que seamos evidencia de la vida del cielo, la vida de Cristo. Por eso es que nos rendimos como iglesia a la revelación que Dios nos ha dado,
para responder a su llamado y propósito eterno. ¿Qué es rendirse a la revelación? Dios nos ha hablado, ahora yo regreso. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué fue lo que nos habló? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las verdades? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy rindiendo. Si escuché una vez, no me rendí. Si regreso, me estoy rindiendo a lo que Dios ha hablado. Hermanos, ¿nota usted la diferencia? Todos escuchan una vez, pero otra cosa es rendirse a lo que Él ha dicho. ¿Y cómo me rindo? Me rindo regresando. Me rindo, Señor, regreso a la palabra. Tomo la palabra para que el Espíritu, por medio de la palabra, haga el efecto, haga la obra, produzca el fruto. Mis hermanos, para alcanzar, Dios quiere que maduremos como su pueblo, pero para alcanzar esta madurez, Dios requiere que seamos exactos en el entendimiento de la verdad. Doy gracias a Dios porque la predicación recibida nos hace más exactos. Yo estoy seguro que todos aquí habíamos escuchado del mensaje de la cruz. Pero ¿qué es lo que Dios ha hecho durante esta serie de mensajes? Darnos exactitud. Porque el que es exacto es aquel que va a obedecer con precisión. Mis hermanos, Dios requiere que seamos exactos en el entendimiento de la verdad y que nuestras definiciones acerca de la vida cada vez sean más precisas. Por eso alabamos a Dios, porque cuando recibimos la predicación de la cruz y esta predicación ilumina nuestro entendimiento, estamos viendo una demostración de la bondad de Dios. Mis hermanos, Dios nos ha demostrado su bondad. Y dice su palabra que su bondad nos guía al arrepentimiento. Explíqueme esto, pastor. Mis hermanos, si después de recibir estos mensajes no nos arrepentimos, si la predicación de la cruz no nos hace regresar a Dios, a ver a Cristo más hermoso y a tomar mi cruz para que al negarme más de Cristo sea visto. El mundo no necesita ver a Diego, el mundo necesita ver a Cristo. Por eso tomo mi cruz negándome a mí para que al negarme otra vida sea manifestada. A Cristo. Cristo se ha visto en mí. Mis hermanos, si no nos arrepentimos, si esta predicación de la cruz no nos hace regresar a Dios, si la predicación de la cruz no nos hace ver a Cristo más valioso, estamos menospreciando su bondad. Porque la bondad es manifestada mediante la predicación de la cruz. ¿Cómo sé que Dios es bondadoso? Porque Dios nos revela la cruz. Y su bondad es la que nos lleva al arrepentimiento. Mis hermanos amados, si hay predicación de la cruz es porque Dios está mostrando su bondad. Donde no hay predicación de Cristo crucificado, Dios no está allí. Porque Dios solo salva mediante la predicación de la cruz. Pero es importante precisar que no estamos hablando de una predicación meramente doctrinal. La cruz como doctrina, muchos se jactan de entenderla, muchos se jactan de enseñarla incluso. Conozco muchos maestros que predican la cruz como una doctrina. Seminarios teológicos, seminarios que están llenos del entendimiento de una doctrina y se enseña una doctrina, pero no hay lo que llamamos una predicación maravillada. Aquella que me lleva a abrazar con pasión, aquella que me lleva a abrazar con asombro, felicidad y motivación la obra de Cristo y su llamado de morir a mí. Hermanos, la predicación de la cruz no es fácil de asimilar. Cuando la predicación de la cruz se le hace fácil asimilar, se le hace fácil recibirla, es porque probablemente no la está entendiendo. ¿Sabe por qué? Porque la cruz me confronta a mí. Cuando yo estoy entendiendo la relación de la cruz de Cristo con mi llamado, genera incomodidad. Por eso es que el mundo predica una cruz vacía, predica una cruz sin relación. ¿Cuál es la relación conmigo? El mundo no sabe. El mundo, si usted le pregunta, ¿tú crees que Cristo murió? El mundo va a decir sí. La mayoría le va a contestar. Usted sale a hacer una encuesta, la gente va a decir sí, Cristo murió.
Pero mis hermanos, no se entiende, el mundo no entiende qué relación tiene esa cruz con mi vida. Pero cuando yo entiendo que su cruz es un llamado a tomar mi cruz, wow, eso es diferente. Y eso no es fácil de asimilar. ¿Por qué? Porque el tomar mi cruz me lleva a humillarme. Me lleva a reconocer que soy una persona falible, que el mundo no necesita a Diego. La cruz humilla mi humanidad. La cruz humilla mi razón, porque Cristo fue a la cruz porque nada en mí valía la pena. Nada de mi razón, nada de mi entendimiento, ni mis mejores capacidades. Mi sustancia era el pecado. Y por eso Cristo tuvo que ir a la cruz, para dejarme saber que Él, porque me amó, quería matarme y hacerme resucitar a la vida de su Hijo. Eso humilla, eso confronta, hermano, la carne. La carne se siente incómoda. Cuando hablamos de tomar nuestra cruz y negarnos, significa que yo tengo que regresar a las personas que he dañado y ir y reconciliarnos con las personas que hemos dañado. No es fácil. Tomar nuestra cruz y arreglar las cuentas con las personas a las que hemos ofendido no es fácil. Eso humilla la carne. Mis hermanos amados, pero esa es la aplicación de la cruz. Qué hermoso. Dice la parábola del sembrador. Hay un terreno, una tierra que recibe con gozo la palabra. Hermanos, y gloria a Dios que recibamos con gozo la palabra. Y nos alegramos, qué hermosa la palabra. Ahora, dice, pero vienen las preocupaciones. En otras palabras, vienen las distracciones y ahogan la palabra. Que no seamos esa tierra, que no seamos ese terreno, sino que seamos el terreno donde la palabra es profundizada. Y entonces la palabra, esa planta que echa raíz, va a crecer. Ese es un hecho de la agricultura. Mientras más profunda es una planta, más puede crecer. Mientras más profunda es su raíz, más estable, más firme. Esos árboles grandes que usted ve a la orilla del río, sus raíces son muy profundas. Tomaron el tiempo para profundizarse y es por eso que son sólidos, firmes. Hermanos amados, y en la medida en que nosotros echamos raíz, vamos a ver el fruto de Dios, vamos a ver el crecimiento de Dios. El crecimiento no lo vamos a producir nosotros. El crecimiento lo produce el Señor. El crecimiento lo produce el Espíritu de Dios, pero yo soy diligente en regar la palabra. Yo soy diligente en meditarla, considerarla. Mis hermanos amados, porque donde hay predicación de la cruz, entonces hay verdadera vida si esa predicación es asimilada. Mis hermanos amados, la vida crucificada de Cristo abrió el paso a la gloria del Padre. Cristo fue lleno de gloria, no porque vivió para sí mismo, porque Él vivió crucificado toda su vida. La cruz de Cristo en el Calvario simplemente fue la manifestación de una vida crucificada. Toda su vida Cristo vivió negado a sí mismo, crucificado, y es por eso que la gloria del Padre se manifestó en Él. Amados, porque la gloria del Padre solo se manifiesta donde hay uno crucificado, donde hay una crucificada. Mis hermanos, qué hermoso. Gloria a Dios. Ahora, los crucificados verán la gloria del Padre. Los crucificados. Mis hermanos amados, al mundo la predicación de negarnos y tomar nuestra cruz suena extraña. Tomar nuestra cruz, negarte, cuando el mundo te dice todo lo contrario. El mundo te dice, sé tú mismo, descubre tu potencial, alcanza tus sueños, lucha por tu destino. Hermano, la predicación de la cruz es totalmente incompatible con la predicación del mundo. El mundo predica, el mundo tiene un mensaje, el mundo tiene un anuncio. El mundo, la predicación del mundo es sublévate. Cristo dice, ríndete. El mundo te dice, sé tu propio amo y Señor.
Sé tu propio jefe, el jefe de tu vida. Cristo te dice, si tú no vives para el Padre, habrás perdido tu vida. Todo aquel que quiera hallar su vida, la termina perdiendo. La verdadera vida está a la vuelta de la negación. La vida manifestada en gloria está a la vuelta de tomar nuestra cruz. Mis hermanos, yo quiero hacerle una pregunta trascendental, crucial en la revelación de la cruz de Cristo. La pregunta es esta: ¿verdaderamente nos alegramos en nuestra muerte en Cristo? ¿Nos gozamos de haber muerto en Cristo y con Cristo? Es una alegría, el tema es maravillados. La pregunta es, ¿qué tanto gozo, qué tanta alegría nos produce saber que ese hecho ocurrió? ¿Me produce gozo? ¿Alegría? ¿Estoy realmente maravillado? Todos los días mi vida consiste en alegrarme de que morí con Cristo. Esta verdad es la que debe definir nuestras vidas, hermanos amados. Haber muerto con Cristo es una maravilla. Haber muerto con Cristo es la mejor noticia. Y debemos ser intencionales en disfrutarlo. Se acerca la fecha de su cumpleaños. Usted va a hacer preparativos, va a ser intencional en celebrarlo, en pasar un tiempo gozoso, un tiempo de alegría. O el cumpleaños de alguien que usted ama y usted quiere celebrarlo. Usted no quiere dejar pasar la fecha porque es una ocasión para celebrar. La pregunta es, mis hermanos, ¿somos intencionales en celebrar el más grande y glorioso hecho de que morimos en Cristo y con Él? ¿Es realmente motivo de gozo, fiesta y celebración que hemos muerto con Él? Sé que esto suena extraño, al mundo le suena extraño, porque muerte, ¿cómo vamos a celebrar la muerte? Hace 2 días nuestros amados Fernando y Janet perdieron su padre y yo creo que la familia de ellos estaba rascándose la cabeza. ¿Qué les pasa a estos? Porque la expresión y la imagen de ellos no era una imagen de tristeza, no era una imagen de derrota. Doy gloria a Dios y yo felicito a la congregación por hacerse presente en este tiempo. Y estamos para estar en estos tiempos. Nos alegramos poder estar en la casa de luto, porque es mejor, dice su palabra. Es lo mejor. El corazón aprende mucha sabiduría en la casa de luto. Y de verdad que hemos sido enseñados. Y yo quiero dar gloria a Dios por la vida de la familia Maldonado, porque nos enseñaron qué es tener un corazón firme en las realidades de Cristo. Y que nosotros no lloramos pérdida, celebramos gloria en medio incluso de la pérdida. Celebramos que Cristo tiene propósitos más grandes cuando yo me niego al dolor y a la tristeza. Es cierto, hubo dolor, lloraron, pero la imagen que transmitieron es una imagen de gozo, plenitud, de paz, de esperanza. Y usted lo ve hoy día alabando y dirigiéndonos a nosotros a adorar al Señor. Mis hermanos amados, porque el cristiano parte de una realidad llena. Y todo eso vino a nosotros gracias al hecho más glorioso: hemos muerto con Cristo. ¿El mundo viene a tirarme tristeza? No puede. ¿Por qué? Porque morí con Cristo. El mundo me insulta, no me hace nada. ¿Por qué? Porque estoy muerto a eso. Mis hermanos amados, de esto trata la vida y predicación de los apóstoles. La predicación apostólica es la muerte de Cristo y nuestra muerte en Él. Es lo más grande que nos pudo haber acontecido, porque solo por muerte fue posible resucitar a la vida de Dios. Repito esto: ¿por qué celebramos la muerte? Porque solo por la muerte pudimos resucitar a la vida de Cristo. Solo
por la muerte. Mis hermanos amados, la vida que fue destituida de la gloria de Dios, la vida rebelde a Dios, la vida de pecado, la desunión, miseria, dolores, angustias, enfermedades, es una vida que no podía ser corregida, es una vida que no podía ser enmendada. Dios tenía que acabar con esa vida. Mis hermanos amados, esa vida tuvo que ser acabada. No podía ser mejorada. La sustancia, recuerden, somos sustancia espiritual. Y la sustancia de esa vida es la sustancia del pecado. Y la sustancia del pecado, la naturaleza del pecado, no puede ser corregida, mejorada, reformada. Tiene que ser muerta, crucificada. Ese es el mensaje apostólico, mis hermanos. Ese es el mensaje de los apóstoles. El pecado es la sustancia de una vida destituida, arrancada de la gloria de Dios. En el momento en que Adán y Eva pecaron, quedaron incapacitados de alcanzar la gloria que es la sustancia de Dios. La sustancia de ellos, como no escogieron la vida, escogieron a ellos como dioses. El resultado fue que su sustancia se volvió pecado. Una decisión hizo que su sustancia, que podía escoger a Dios, que podía responder a Dios, que podía comer la vida, una decisión cambió todo el rumbo. Una decisión hizo que su sustancia se convirtiera en pecado. Mis hermanos, antes de la caída, si el hombre decidía participar de la vida de Dios, podía haberlo hecho. Pero ellos no escogieron la vida. Decidieron ser ellos mismos su sabiduría. Decidieron ellos mismos ser gloria para ellos. Por esa decisión se convirtieron en la misma sustancia del pecado. Sus espíritus murieron a Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo se corrige y se cambia aquello que por esencia, por sustancia es pecado? ¿Cómo cambiamos lo que por sustancia, por esencia es pecado? ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo yo cambio el pecado? ¿Cómo yo cambio la esencia que es mala, pecaminosa? ¿Cómo la cambiamos? ¿Podríamos cambiarlo, hermanos? Vamos para entenderlo. ¿Cómo haríamos que un asiático, por ejemplo, un chino, se convierta en un verdadero ecuatoriano? ¿Cómo haríamos para convertir a un chino en ecuatoriano? Lo podríamos nacionalizar, ¿verdad? Y se le da la cédula de ciudadano ecuatoriano y aparentemente ya lo hicimos ecuatoriano. Pero si le hacemos un examen de ADN, veremos que sus genes no corresponden a un mestizo de nuestra región. Seguirá siendo chino. Podremos rastrear su genética y él sigue siendo asiático. ¿Cómo haríamos? ¿Cuál es la única manera en que ese chino se convierte en un ecuatoriano? Será muriendo a su simiente china y resucitando mediante simiente ecuatoriana. Es por eso, mis hermanos, que nuestra muerte en Cristo es el más grande milagro. Porque en Él morimos a la simiente de pecado y se nos resucitó a la simiente de Dios. En Cristo morí a la sustancia del pecado y en Él resucité a la sustancia de Dios. En la cruz se nos hizo renacer a la simiente de Cristo. Es por eso que Jesús viene a Nicodemo y le dice a Jesús: Señor, todas estas obras que tú haces, nadie las podría hacer si esa persona no viniere de Dios. En otras palabras, Nicodemo está asombrado por todos los milagros que él está viendo, por todas las señales que Jesús está demostrando. Y Jesús le dice: a ver, detente, Nicodemo. Tú eres sacerdote, tú eres fariseo. Ustedes enseñan la ley, enseñan la palabra, enseñan las escrituras al pueblo. Ustedes, Nicodemo, están llenos de tanto conocimiento,
Pero déjame decirte, no es por conocimiento intelectual, no es por conocer doctrinas. Nicodemo, tú tienes que morir y volver a nacer. Es por eso que Jesús le dice: Nicodemo, tú tienes que morir y volver a nacer. Es imposible ver el reino de Dios, participar del reino, si no has muerto y vuelves a nacer. Hermanos amados, la muerte con Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque morimos a la sustancia del pecado. Mis hermanos amados, es importante. Por eso es que, Señor, es el más grande milagro, porque en Él morimos a la simiente de pecado y se nos resucitó a Cristo. Solamente entonces, mis hermanos, ahora esto es un hecho, pero solamente el ejercicio de maravillarnos en nuestra muerte por medio de Cristo traerá la manifestación del poder, la vida y la gloria de Dios. Todos lo saben, muchos lo conocen. La diferencia que marca quién es victorioso y quién es derrotado, la diferencia la marca aquel que se maravilla en ese hecho. Aquel que disfruta, celebra, mis hermanos, ese hecho. La clave que esto deje de ser solo un hecho está en ser exactos con el mandamiento de Cristo, que fue el tema, el pasaje central de estos 17 mensajes que hemos recibido. Mateo 16, 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El requisito para ser discípulos de Cristo es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos y seguirlo. Y la recompensa es grande. La recompensa es gloriosa. No es negarnos por negarnos. La vida consiste en negarse. Todos los días tengo que negarme. No, mi hermano, hay una meta, hay un gozo por delante. Jesús fue a la cruz con un gozo por delante. Jesús vivió una vida crucificada, pero con un gozo siempre delante de él. ¿Cuál es ese gozo? En la medida en que yo más me niego, más Cristo es manifestado en mí. ¿Por qué es importante hoy haberme levantado y tomar una decisión? Señor, no vivo yo, va a vivir Cristo. Diego a un lado, Diego quitado del centro. Porque si yo me niego, hay una recompensa. El que pierde su vida por causa de mí, dice Cristo, hallará la verdadera vida. Hay una recompensa. Cada vez que me niego, más Cristo es visto, más Cristo es mostrado, más de la imagen de Cristo es reflejada. Hermanos queridos, yo quiero vivir la vida negada, porque la vida negada significa más de Él. La vida negada significa más gloria del Padre. La vida negada significa Él y solo Él. Y la gente necesita ver al mundo, necesita ver a Cristo. El mundo necesita ver a Cristo. Mis hermanos amados, la recompensa es grande. Hermanos amados, meditar en estos 17 mensajes. Si usted regresa a la palabra, si usted es diligente, usted disfrutará la más grande recompensa. Hallaremos la verdadera vida, Cristo manifestado en nosotros. La evidencia del discípulo de Cristo, ¿cuál es la evidencia del discípulo de Cristo? ¿Cuánto predica? ¿Cuánto conocimiento tiene? Los fariseos estaban llenos de conocimiento. ¿Cuál es la evidencia del verdadero discípulo de Cristo? Según Mateo 16, el verdadero discípulo es aquel que vive una vida negada. No me digas cuánto sabes, no me digas cuántos seminarios bíblicos, no me digas cuántas doctrinas, cuán negado vives tú, cuán crucificado vives tú cada día. Ese es la marca, la evidencia del discípulo de Cristo. Ahora, pastor, de una manera práctica, ¿cómo lo hacemos?
cómo tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Es muy importante ser precisos con esto porque podríamos malentender el mandamiento y perder la recompensa. Si yo no sé de qué trata ese mandamiento, voy a perder la recompensa. Recuerde, el que se niega a sí mismo, halla la vida. Yo quiero la recompensa. ¿Cuántos quieren la recompensa? Dios no nos pide que obedezcamos simplemente por obedecer. Él nos da una recompensa. Ahora, no tiene nada que ver con lo material. Tiene que ver con una gloria espiritual, la gloria de Cristo, el poder de su vida, y que todo lo demás, lo material, se va a ordenar. Incluso las personas alrededor nuestro van a cambiar. No porque estamos forzando y peleando con las personas para que cambie. ¿Cuándo vas a cambiar? Sino porque empiezan a ver menos de mí y más de Cristo. Cuando Cristo es visto, prepárese para los más grandes milagros. Cuando Cristo empieza a ser manifestado a través de ti, prepárate para que el mundo alrededor tuyo cambie sin que tú lo forces a cambiar. Porque lo que cambiará el mundo es la imagen de Cristo en nosotros. Dios nos llamó a cambiar el mundo. La iglesia, aprendimos, la iglesia no fue llamada a cambiar al mundo. La iglesia no fue llamada a cambiar al mundo. La iglesia no fue llamada a convertir al mundo. La iglesia fue llamada a negarse a sí mismo. Y entonces Cristo es manifestado, evidenciado, visto a través de nosotros. Amados, la desobediencia producirá que perdamos nuestra vida sobre la tierra, pero la obediencia a este mandamiento nos traerá la recompensa, la verdadera vida. Vamos a ir a Romanos 6. Vamos a ver de manera práctica cómo obedecemos y caminamos en esta verdad. Porque la obediencia a este mandamiento trae la verdadera recompensa. Y el apóstol Pablo nos da pasos prácticos de lo que es la negación y tomar nuestra cruz. Versículo 1, Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica. ¿Qué diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. La respuesta es tajante en el versículo 2. O sea, es inaudito. Porque Romanos 5 dice que donde el pecado abundó, la gracia fue mayor. Ahora la pregunta que podríamos, o la idea que podría surgir de no entender sería, ok, entonces si el pecado estaba allí y la gracia fue mayor, entonces continuemos pecando. Gloria a Dios que somos salvos en el Espíritu, pero yo sigo viviendo una imagen que no refleja a Cristo. Es lo que está proponiendo esa pregunta retórica. Entonces yo sigo mostrando y mostrando a Diego. Gloria a Dios, y vengo y canto, soy salvo, cantamos poderosas verdades, doctrinas gloriosas, pero la gente sigue viendo a Diego. Porque la gracia abundó salvándonos, la sangre fue derramada, borrando nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La pregunta es, entonces, ¿continuaremos mostrando la imagen del pecado? De ningún modo, contesta el mismo apóstol. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto. Entonces, lo que el apóstol está explicándonos aquí, la mente de Cristo, porque es la mente apostólica. Los apóstoles son esclavos de una mente, la mente de Cristo. La mente apostólica es la mente de Cristo. ¿Y qué nos está diciendo Dios? Continuar en pecado no es de ninguna manera el ideal de Dios. Continuar mostrando una imagen. Gloria a Dios, soy salvo, pero sigo amargado. Soy salvo, pero sigo viviendo del pasado. Soy salvo, pero vivo una vida de necesidad. Me acerco a Dios todos los días pidiendo con una conciencia, con un enfoque de necesidad. Todo eso son efectos del pecado. La enfermedad nos marca. La enfermedad nos dirige.
¿Podremos seguir ya que la gracia abundó? ¿Continuaremos mostrando la imagen de esa vida? Pecado es la sustancia y la imagen de la vida ajena a Dios. El espíritu en la sustancia de pecado y el alma reflejando la imagen de pecado. Espíritu en pecado, alma en pecado. Esa era nuestra condición. Pero se nos dice que nosotros hemos muerto al pecado, morimos a la sustancia del pecado. En el plano espiritual ya no somos más ese hombre viejo. En el plano espiritual, en la sustancia espiritual, mi espíritu no es más pecado. Mi espíritu no tiene más sustancia de pecado. Mi espíritu no es más ese hombre viejo. Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol, no es coherente que sigamos reflejando en el alma la imagen del pecado, cuando en el espíritu ya fuimos librados de ese hombre, del hombre viejo. No es coherente. Por eso la pregunta retórica del apóstol, ¿continuaremos en el pecado?, recibe una respuesta contundente: de ninguna manera. Claro que no, de ningún modo. Pero ¿cómo experimentamos entonces el poder de ese hecho? La victoria se manifiesta en nosotros, hermanos amados, mediante una conciencia gozosa de que nosotros morimos al pecado. Lo repito, no es simplemente morir al pecado. Escúcheme, la definición clara. Es mediante una conciencia gozosa, una conciencia maravillada de que morí. Es muy diferente. Morí al pecado. Eso me dijo el pastor hoy día en el mensaje de la mañana en la iglesia. Pero otra cosa es: gracias, Señor, celebro que morí al pecado. Mañana lunes me levanto: Padre, gracias, no soy más esa sustancia de pecado, porque morimos al pecado. Martes, ¿de qué se trata el martes? Celebrar, morí al pecado. El miércoles, ¿de qué se trata? Celebrar, yo morí al pecado en Cristo. ¿Qué marca toda la diferencia? Una conciencia gozosa de que no soy más ese hombre marcado por el pasado, que no soy más ese hombre al cual lo abusaron, que no soy más esa persona a la cual le causaron mucho daño, enferma, triste, miserable. No, ese hombre murió con Cristo. Esa mujer murió con Cristo. ¿Y sabes qué? Lo celebramos, nos gozamos, nos alegramos en que esa sustancia, ese hombre en la sustancia, esa mujer en la sustancia de pecado fue terminada en la cruz. El apóstol habla: morimos, ya es un hecho. La palabra, la mente de Cristo lo declara. Cristo está hablando y declarándonos. La mente de Cristo nos está diciendo: murieron a esa sustancia, murieron a esa realidad. Gózate en esa realidad. El gozo marca toda la diferencia. La maravilla marca toda la diferencia. Qué poderoso es esto, hermanos, porque esto es paz para el corazón del creyente. Nosotros ya no somos de la sustancia del pecado, nosotros morimos a esa sustancia. ¿No es glorioso haber muerto? Mire el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es bautismo? Es la palabra injertado, unido. Usted puede ponerle ahí arriba, anotar: bautismo, injertado, unido. Todos los que hemos sido unidos en Cristo Jesús, hemos sido unidos en su muerte. Tan cierto como Cristo murió, es que yo morí, porque fuimos unidos a Él.
Hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿Dónde está esa persona en la sustancia del pecado? Sepultada. ¿Dónde quedó? Sepultado. Muerto. Allí está. Allí quedó para siempre. Sepultados para siempre. Ese hombre pecaminoso, esa mujer pecaminosa quedó allí. Son hechos espirituales, hermano. Son hechos espirituales y que usted debe creerlos. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, a fin de que, ese a fin de que es muy clave. Ese a fin de que nos está diciendo, si no hay esto, lo de acá no va a suceder. Fuimos sepultados para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la nueva vida. Novedad de vida, ¿quién es? Cristo. La novedad de vida es una persona, es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Si no sucedió lo primero, no sucederá lo segundo. Por lo tanto, ¿por qué muchos cristianos no están experimentando la novedad de vida, la vida nueva, la nueva creación, Cristo? Porque no hay conciencia gozosa de haber sido sepultados con Él para muerte. Porque si eso sucedió, entonces la vida, la gloria del Padre se manifiesta en nosotros. Hermanos, el mensaje del Evangelio es uno. El mensaje de la vida cristiana es uno. Ese es el mensaje y si lo resumo en una frase: se nos trajo a una nueva posición. Se nos trajo a Cristo. Si el pecado, si la rebelión, si la desobediencia de Adán nos sometió a la sustancia del pecado, el Evangelio es la buena noticia de que fuimos traídos a Cristo, de que fuimos puestos en Cristo. ¿Qué predicamos nosotros? ¿Predicamos las ideas de un pastor? ¿Predicamos a Pablo? ¿Predicamos a Pedro? ¿Predicamos a algún hombre iluminado? ¿Predicamos que cada uno de nosotros tendría que lograr conseguir su destino, su vida? Hermanos, el mensaje de la vida cristiana es solo uno. Fuimos traídos a un nuevo hombre, a una nueva creación, que es Cristo Jesús. Y predicamos a uno solamente. Y la vida cristiana consiste, el discipulado consiste, que todos los días voy descubriendo la vida de Cristo. No interesa tu pasado, no interesa quién eres, no interesa lo que te pasó, no interesa nada de nosotros. En la vida del nuevo pacto interesa solamente la vida de uno, y es la vida de Cristo. Cristo es el nuevo hombre. El Padre no salvó a varios hombres o a varias mujeres. El Padre resucitó a uno solo. Y en ese te puso a ti, te puso a ti, me puso a mí. Todos. La vida cristiana es conocer la vida de uno, la vida de Cristo. Fuimos traídos a Cristo. Ahora, porque fuimos traídos a Cristo, todo lo que es de Cristo aplica a nosotros. Cristo tomó el pecado en su cuerpo, se hizo maldición. Él tomó la enfermedad, Él tomó el dolor, Él tomó la ofensa, Él tomó el insulto, Él tomó las dolencias, Él tomó las pérdidas. Todo lo tomó en su cuerpo. Él fue molido por nuestras iniquidades. Él fue traspasado por nuestros pecados. Nuestros desvíos, Él los tomó. Entonces, si Él murió llevando todo eso, nosotros morimos con Él a toda esa realidad. Si Cristo murió, como yo fui traído a Cristo, yo morí con Él. Porque tú fuiste traído a Cristo. Si Cristo murió,
Tú moriste con Él. La enfermedad murió. La tristeza murió. El desempleo murió. La incapacidad murió. Dime, ¿qué necesidad tiene Cristo? ¿Cristo tiene alguna necesidad? ¿Sabes que Cristo es la persona más completa y realizada? ¿Sabes que Cristo tiene todo el amor del Padre? El Padre no ama a muchos, el Padre solo ama a uno. El Padre solo ama a Cristo y te trajo a ti a Cristo. Quiere decir que todo el amor del Padre te pertenece. Hermano amado, ¿saben por qué hemos enredado tanto el evangelio? Porque predicamos muchas cosas cuando solo hay que predicar a una persona, Cristo. ¿Sabes en qué momento la iglesia de Cristo va a estar unida? Cuando todos regresemos a la predicación de uno, a la mente de Cristo, la mente de la nueva creación. Mis hermanos amados, ¿en qué consiste este caminar, esta experiencia, este descubrimiento como discípulos de Cristo? Descubrir a esa preciosa persona. La vida de negación inicia con un corazón que reconoce que era necesario que muramos a la sustancia de pecado. Miren, hermano, la negación empieza con entender: yo tenía que morir. Yo tenía que morir a la sustancia del pecado. Y lo siguiente es regocijarnos en que eso ya sucedió en Cristo. No lo está haciendo, ya sucedió. Hermanos amados, en Cristo ya hemos muerto a la sustancia de pecado. Es un hecho pasado, es un hecho verídico. La fe, ¿qué es la fe? La fe se maravilla en los hechos consumados. Y nuestra muerte en Cristo es una maravilla. ¿Quiénes están muertos a la sustancia de pecado? Aquellos que fueron puestos en Cristo Jesús. Todo lo del viejo hombre fue muerto en Cristo. Sus enfermedades, sus vicios, sus debilidades, sus pasiones, sus miedos, sus adicciones, todo lo del pecado ya fue muerto. El poder de la naturaleza de pecado quedó anulado sobre nosotros por nuestra muerte en Cristo. Esta verdad es el fundamento de una vida de poder. El apóstol Pablo nos da los pasos prácticos de fe para evidenciar el poder de la vida manifestada de Cristo en nosotros. Vamos a ver el primer paso. ¿Cuánto regocijo trae a tu corazón la verdad de que moriste con Cristo? Porque la respuesta a esta pregunta es un indicador de si lo que tenemos es una revelación o un simple conocimiento de una verdad doctrinal. Por eso la pregunta es: ¿cuánto gozo te trae saber que moriste con Él? ¿Cuánta alegría, cuánta maravilla produce en tu corazón la noticia: fuiste crucificado con Cristo? ¿Cuánto gozo te trae eso? La respuesta a esa pregunta es un indicador si lo que tienes es una doctrina o lo que tienes es una revelación. Vamos a ver versículo 5. Dice: porque si hemos sido unidos, injertados a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Participar de su muerte es el prerequisito para participar de la vida resucitada. Versículo 6, y este es el primer paso: sabiendo esto. Sabiendo esto. Entonces anote, primer paso, sabiendo esto. Ahora, el saber del cual estamos hablando no es intelectual. El saber es una revelación. Las verdades de Dios que son reveladas producen seguridad y convicción de los hechos que Cristo consumó. Wow. Para que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, no dice está siendo, no dice nuestro viejo hombre va a ser crucificado. ¿Qué dice? Sabiendo esto. Es un saber de revelación, es un saber intelectual, mente. Es un saber de revelación, y la revelación, recuerde, le repito, produce gozo.
¿Cómo sé que tengo una revelación? Porque tengo gozo en la verdad. Porque tengo gozo en el hecho. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Cómo viene la victoria sobre el pecado? ¿Cómo viene la libertad? La libertad solamente es resultado de un saber por revelación. Cuando tú sabes por revelación, no porque memorizaste algo, sino porque el Espíritu Santo te lo ha testificado en el corazón. Y tú reconoces, yo morí, yo no soy más ese. Yo morí. ¿Qué va a pasar entonces? Ya no seremos esclavos del pecado. Es decir, el pecado pierde poder. El pecado es reducido a la impotencia. El pecado está allí, la tentación está allí. Pero cuando tú te maravillas en el hecho, cuando tú tienes una revelación gozosa de que moriste, ¿qué pasa con el pecado? El pecado pierde poder sobre ti. El pecado no te puede enredar. Porque el que ha muerto, dice verso 7, creo que este versículo deberíamos enmarcarlo, deberíamos ponerlo presente. ¿Por qué cuando usted se levanta no pone justo en el lugar donde usted se levanta al frente este versículo? Para que cuando usted abra sus ojos lo primero que vea y se levanta sea esta realidad. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Quiénes son los libertados del pecado? ¿Los vivos? Los que murieron a la sustancia del pecado. Y Cristo se encargó de hacernos morir al pecado. Dice verso 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos entonces, si pasa lo uno, entonces la vida se manifiesta. No hay vida sin muerte. No hay vida en Cristo sin muerte al pecado. Y Cristo se encargó de hacerlo. No habrá vida manifestada sin negación. Pero estamos hablando ahorita del hecho. Luego vendrá nuestra respuesta al hecho. Mis hermanos, verso 9, sabiendo, nuevamente, aquí está el primer paso que estamos hablando, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, y a la muerte no tiene dominio sobre él. Qué maravilloso es esto. ¿Por qué es glorioso morir? Porque la muerte ya no se enseñorea. La muerte, el pecado ya no se enseñorea de los muertos al pecado. La muerte no tiene dominio sobre ellos. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Cristo no está muriendo. Murió al pecado, lo hizo de una vez para siempre. Pero en cuanto vive para Dios. Ahora, esto fue una revelación. Tiene que ser una revelación en nuestro corazón. Nuestra muerte con Cristo es un conocimiento del Espíritu por revelación, no intelectual meramente. Saber por el Espíritu es un despertar del corazón para ver lo que tenemos en Cristo. Es una definición segura en el corazón. Es una certeza y convicción que el Espíritu testifica en nuestro corazón. Es una libertad. Yo recuerdo la noche que sucedió este milagro en mi corazón. Y el milagro al cual me refiero es esa revelación recibida. Estaba sentado, escuché la palabra y justo el pasaje que predicaba el pastor era Romanos 5. Dice, habiendo sido justificados, tenemos paz para con Dios. Yo había leído anteriormente esos versículos, pero no me había producido gozo. Pero esa noche algo sucedió en mi corazón, que llegué a mi cuarto, cuando terminó todo, llegué a mi habitación y no paraba de llorar de gozo. Señor, gracias, porque gracias a lo que tú hiciste, ahora tengo paz para con Dios, porque tú me declaraste justo. No importa mi pasado, mi pecado, no importa mi condición, tú acabaste con eso. ¿Cuál fue el efecto
gozo y alegría, porque finalmente lo entendí por revelación. Y mis hermanos, eso es lo que marca toda la diferencia. Yo lo puedo saber intelectualmente. ¿Cuánto gozo te produce en el corazón esto? ¿Cuánto te maravillas en tu muerte con Cristo? ¿Cuánto disfrutas ese hecho? Hermano, eso marcará un antes y un después en tu vida. La revelación. Yo morí con Él. Mis hermanos, ¿es una seguridad en tu corazón que con Él moriste? ¿Es una convicción? Porque lo que Cristo hizo ya fue terminado. Ni siquiera necesitamos orarlo. Señor, haz el favor de crucificarme. No necesitamos orarlo. ¿Crees que ya sucedió? ¿Crees que ya aconteció? Sí necesitamos creerlo. No necesito orarlo. Necesito creerlo, entenderlo, agradecerlo, alabarlo y regocijarnos de ese hecho. Eso es lo que necesitamos. Por haber sido unidos a Cristo en su muerte, garantiza que también participamos de su resurrección. No hay vida si no hay conciencia gozosa de su muerte. No hay vida manifestada si yo no me gozo en mi muerte con Él. Hermanos amados, nuestra resurrección es posible porque con Él morimos. La muerte de nuestro viejo hombre destruyó el cuerpo de pecado, lo redujo a la impotencia. El pecado ya no puede fortalecer al cuerpo del pecado sin el viejo hombre. El que ha muerto ha sido libertado del pecado. El pecado pierde poder en los muertos. Así como Cristo murió al pecado de una vez para siempre, de igual manera nuestra sustancia de pecado murió de una vez para siempre. Nuestro espíritu fue puesto en Cristo. Sabemos ahora que el espíritu que tenemos fue resucitado para Dios. Vivimos para Dios. Y vivir para Dios es una forma de decirlo. Ahora Dios vive en nosotros. Mis hermanos, nuestro espíritu anhela, ama y busca lo de Dios. Es un espíritu renacido. Tenemos la simiente de la nueva creación, la cual ya no tiene vínculo con el pecado. ¿Sabía que el nuevo hombre no tiene vínculo con el pecado? La nueva creación en nuestro espíritu no tiene relación con el pecado ya. Nuestro espíritu es perfecto porque es uno con el Espíritu de Dios. Y nosotros debemos saberlo con una convicción gozosa en el corazón. Vamos al versículo 11. ¿Qué sucede cuando hemos recibido el saber por revelación? El siguiente paso naturalmente va a ser el ejercicio de vernos continuamente muertos al pecado. El primer paso es clave. Los demás pasos son el efecto natural del primero. Mis hermanos, leamos el versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra considerar es la palabra griega logizomai, que es una palabra contable, es una palabra de contabilidad. Significa hacer un inventario, estimar, contar. ¿Qué es lo que dice la palabra? Cuando tú tienes la revelación de que moriste con Cristo, naturalmente ahora tú te vas a considerar muerto al pecado. Es hacer a diario una revisión de cuál es nuestro inventario espiritual. ¿Verdad? Si usted es una persona que sabe administrar las finanzas, usted debe llevar un registro de sus finanzas. Las personas sabias en el ámbito financiero llevan registros financieros, registros contables, de todo. Mis hermanos amados, espiritualmente hablando, considerarnos muertos al pecado es una revisión de cuál es nuestro inventario espiritual continuamente, diariamente. Mis hermanos, mi inventario espiritual me dice que morí al pecado y que ahora estoy en Cristo Jesús, vivo para Dios.
voy a revisar mi inventario espiritual y cuando veo en mi inventario espiritual me dice, estás muerto al pecado, vivo para Dios. Guardo mi libro. Continuamente, ¿qué me dice mi inventario? Muerto al pecado, vivo para Dios. Continuamente vamos a nuestro inventario espiritual y revisamos. Viene una circunstancia, viene una ofensa. ¿Qué tienes que hacer en la ofensa? Saca tu inventario espiritual. Yo llevo mi registro aquí. Saco, ¿qué dice? Muerto al pecado, vivo para Dios. Mi inventario espiritual es recordar continuamente lo que dice mi libro espiritual. Y en el libro espiritual yo aparezco como muerto al pecado. Y continuamente me gozo. Cuando usted va a su inventario y ve su flujo de caja y ve un flujo positivo, usted se goza. Qué bueno, el flujo es positivo. El flujo negativo lo hace preocupar. Quiere decir que está gastando más de lo que está ingresando. Ok. Espiritualmente yo saco mi libro de cuentas y veo, gracias Señor, porque yo no soy más esa persona. Yo no soy más ese hombre de pecado, esa mujer de pecado. Aun cuando mi alma todavía está siendo ajustada a la imagen de Cristo, pero en mi inventario del Espíritu, yo estoy muerto al pecado, estoy vivo para Dios. Gracias Señor. Me vinieron a ofender, me recuerda, esa ofensa quedó en la cruz. Viene la enfermedad a gritarme, esa enfermedad quedó en la cruz. Mi inventario, considerar, es contarme como Dios dice que yo estoy. Ninguno de estos pasos de victoria se logran por el esfuerzo. Ojo, mis hermanos, no se logra por autosugestión. No se logra por esfuerzo humano, por declaración positiva, porque alguno podría estar diciendo, entonces significa que tengo que repetir que estoy muerto para que suceda. Hermanos, no. Quiero enfatizar algo importante de este segundo paso. Considerarnos muertos al pecado es un ejercicio de la fe. ¿Y la fe qué es? La fe es ver lo que ya sucedió. La fe no es declarar que algo va a suceder. La fe es confesar lo que ya ocurrió en el plano espiritual. La fe contempla los hechos consumados. La fe contempla lo que ya fue establecido, lo que fue hecho. Mis hermanos, Dios no nos dice que nos contemos por muertos para que por considerarnos muertos vengamos a hacerlo. No. Nos dice que nos consideremos muertos porque por revelación a nuestro espíritu sabemos que estamos muertos. Hermanos amados, considerarnos es el ejercicio de la fe. Saber es la revelación, considerarnos es la fe en acción. Saber es la revelación del Espíritu, considerarnos es fe en acción. Eso es considerar. La fe mira y se deleita en lo consumado. Todos estos pasos son ejercicios del Espíritu. El considerarnos o contarnos por muertos debe estar basado en el conocimiento de un hecho revelado por Dios, porque de otro modo la fe no tiene fundamento sobre el cual descansar. No te estoy diciendo que vayas y repitas algo que tú no lo crees. Tú vas a declarar lo que has creído. Tú vas a declarar lo que es una convicción en tu espíritu, porque el Espíritu Santo te lo ha mostrado, te lo ha revelado, sea en el pasado, sea hoy. Tú vas a declarar lo que tú ya estás entendiendo que es una realidad consumada. Él no nos hubiera dicho que contásemos algo que no era un hecho. Si yo creo que estoy muerto, entonces el contarme por muerto no es ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya está allí, ya fue hecho, es espontáneo. Pero si no estoy persuadido de que haya realmente muerto y espero por un mero proceso mental poder producir la muerte, eso de contar será un trabajo tremendo y tedioso. Eso de contar será un trabajo tedioso. Hay quienes siempre tratan de contar sin saber. No han tenido primeramente la revelación, pero tratan de contar y pronto que se ven en toda suerte de dificultades,
Entonces viene la tentación, empiezan a repetir frenéticamente, estoy muerto, estoy muerto. Pero en el mismo acto de contar, pierden su serenidad. Entonces dicen, esto no trabaja, pastor. Romanos 6:11 no sirve. Entendamos, hermanos, la fe sigue al hecho. La fe viene por el hecho. Considerarnos viene a partir del saber de la revelación del Espíritu. No hay ejercicio de fe sin revelación. No ejercitamos la fe si no hemos recibido una revelación. ¿Qué es revelación? Una conciencia gozosa, maravillada en los hechos consumados, hermanos amados. ¿Qué significa considerarse o contar? La palabra griega, hemos visto, se relaciona con términos de contabilidad. Significa hacer cuentas. Si yo tuviera $15 en mi bolsillo, la pregunta que le hago es, ¿qué registro debo hacer en mi libro de cuentas? ¿Cuánto debo anotar en mi libro de cuentas? ¿14? ¿16? Yo tengo que anotar 15. Debo anotar en mi libro de cuentas aquello que es un hecho en mi bolsillo. Mis hermanos, la contabilidad consiste en sumar hechos, no fantasías. Dios no me pediría anotar en mi libro de cuentas que estoy muerto si todavía estoy vivo para el pecado. ¿Por qué Dios me dice, anota que estás muerto, pero si estás vivo para el pecado? Porque morí al pecado. Dios me dice, porque ya es un hecho que yo morí. Dios me dice, anota, estás muerto. ¿Estamos entendiendo, familia? Lo que ya es un hecho, yo lo anoto en mi libro de cuentas. Mis hermanos, pero cuando entiendo que en verdad ya morí, Él tiene razón en pedirme que lo considere en mi registro. Porque nunca nos dirá que contemos con algo que no es un hecho acabado. Contar no quiere decir que yo tenga solo 15 en mi bolsillo, pero que espero por apuntar 16 en mi libro de cuentas. Esa contabilidad es una contabilidad eficiente o faltas. Si yo solo tengo 15, pero me hago la suposición de que tengo más diciendo, yo tengo $16, yo tengo 16, yo tengo 15 aquí, pero empiezo a sugestionarme, tengo 16, tengo 16, tengo 16. ¿Cambiará el hecho? Y eso es lo que muchos cristianos están haciendo. Cuando viene la tentación, yo ya morí, pero no creen en el hecho. No hay conciencia gozosa en el hecho. Por más que yo me sugestione que tengo 16, si en mi bolsillo tengo 15, hermanos amados, eso no cambia la realidad del hecho. El hecho de contar no hará que mis 15 se conviertan en 16. Tampoco transformará lo falso en verdadero. El Espíritu Santo se encarga de revelarnos de que con Cristo ya morimos. A partir de ese saber, ahora cada día, cada momento, ante cada situación, yo me considero muerto al pecado y vivo para Dios. La metafísica repite lo que no existe esperando que con la sugestión se realice. Pero la fe declara lo que es cierto en lo invisible para que se manifieste en la realidad visible. ¿Sabes que estoy muerto? Tan muerto que nunca podría estar más muerto. Y me gozo en ese hecho. ¿Sabías que estamos tan muertos que nunca podríamos estar más muertos en Cristo? Y celebramos ese hecho. Lo cantamos, nos regocijamos y todos los días vamos a nuestro libro de cuentas. Estoy muerto con Cristo. Es un hecho por revelación, mis hermanos. Marcos 11:24, les digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. ¿Cuál es la clave de la victoria? Creer que ya son hechos consumados. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Todo lo que mi vida necesita ya ha sido provisto. Nada hace falta. Por eso es que nuestra fe es un hecho pasado, aunque lo reciba en el futuro. Fe en mi crucifixión. ¿Qué es tener fe en mi crucifixión? No es fe cuando digo que Dios puede crucificarme o que me crucificará. Fe es cuando digo con gozo, alabado sea Dios, en Cristo mi viejo hombre ya fue crucificado.
La tentación puede venir, Satanás puede tratar de probar que no estoy muerto, pero una vez que yo vea que estoy crucificado con Cristo, puedo reírme en la hora de la tentación. La dificultad con muchos es que tan pronto aparece la tentación, empiezan a preguntar, ¿será que he muerto verdaderamente? Creemos las mentiras de Satanás, empezamos a negar la verdad de Dios. Y Dios ha dicho que cuando Cristo murió, yo morí y pongo toda mi confianza en lo que Él dijo. Está hecho. No hay nada que yo deba hacer sino entender y contar que eso es un hecho eterno. Mis hermanos amados, verso 12, Romanos 6, veamos este tercer paso. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos amados, el tercer paso es presentarnos, pero el presentarnos como una consagración. Le entregamos ahora a Dios. Los siervos, los esclavos se presentan a su amo. Hermanos, somos siervos, somos esclavos por amor de Cristo. Él nos compró. Cuando sabemos nuestra posición, viviendo con conciencia de haber muerto con Él, el siguiente paso natural será presentarnos a Dios para que Él sea quien viva, actúe y trabaje su propósito a través de nosotros. Si nos damos cuenta que ninguno de estos pasos radica en el esfuerzo humano, nada de esto es el esfuerzo humano, sino ejercitar la fe para que sea el Espíritu Santo haciéndolo en nosotros. La revelación para el saber viene de Dios. La fe para considerar lo que ya nos sucedió viene de Dios. Y ahora, al presentarnos, el poder será de Dios, quien usará nuestros cuerpos como armas de justicia, instrumentos para Dios. Yo no soy el que lo voy a hacer, me presento, vengo ante Él. Padre, la vida negada yo no la puedo vivir. La vida de Cristo manifestada yo no la puedo vivir. Pero Señor, me presento para que al presentarme yo sea solo un arma, yo sea solo un instrumento para que tú vivas tu vida a través de mí. Soy el arma, no soy el que la ejecuta. Tú eres el que ejecuta el arma. Yo soy el instrumento de justicia. Me presento, Señor. Es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Uno de los mensajes en esta serie de 17 mensajes que terminamos recién fue: tomar la cruz es vivir para Dios. La palabra presentarnos es la palabra griega paristemi, que significa consagrar, sustanciar, someter. ¿Qué es lo que le presentamos a Dios? A Dios no le puedes traer nada de lo antiguo, la naturaleza antigua. El sacrificio que traemos es todo lo perteneciente a la nueva creación. Consagramos lo nuevo. Señor, aquí está mi nuevo corazón. Señor, aquí está mi espíritu nuevo. Aquí está, Señor, mi nueva sustancia. Úsame para que tu vida sea manifestada. Consagramos lo nuevo que hemos recibido a la justicia de vida. Por lo tanto, mis hermanos, presentarnos no es traer nuestras ideas del pasado, nuestras heridas, nuestros recuerdos dolorosos. No, eso no es presentar. La cruz ya acabó con todo eso. Para presentarnos debemos negar todo lo que es de la carne y venir en la verdad de Dios. Preséntale a Dios su palabra, preséntale a Dios sus promesas. Entrega tu cuerpo al Señor para que Él tenga todo el espacio de vivir su vida a través tuyo. No eres tú el que lo va a hacer, tú preséntate solamente para que otro lo haga. Esa es la vida negada, esa es la vida crucificada. Romanos 12:1 dice: por lo demás, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, para que otro lo haga, para que otro se glorifique usando ese sacrificio. Esa es la muerte diaria, tomar la cruz diariamente.
Presentarnos solamente es posible cuando entendemos que ya no nos pertenecemos. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Verso 19: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ustedes no son vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Presentarme es posible cuando entiendo, ya no me pertenezco. Soy el arma, soy el instrumento para que otro lo haga y viva a través de mí. ¿Qué es la negación, mis hermanos? Estamos viendo un paso práctico para ejercitar todo esto que el Señor nos ha venido hablando durante estas semanas. ¿Cómo nos negamos cuando yo vengo diariamente? Porque si tú intentas negarte con tus fuerzas, vas a fracasar. Y vas a decir, eso no trabaja, pastor. Pero cuando tú entiendes, fui comprado por precio. Quiere decir que yo ya no soy el amo y señor de mi vida. Otro es el que vivirá su vida a través de mí. Yo soy el instrumento, soy el arma de justicia. Presento mi vida, este nuevo corazón, presento esta nueva realidad de lo que Cristo ya hizo en mí. Señor, úsalo para tu gloria. Señor, glorifícate. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 7:23, mire lo que dice: comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. La verdadera libertad no es ser independiente. La verdadera libertad es entender que otro me compró. Tú piensas que libertad es cuando tú eres independiente. Libertad es otro me compró. Otro es mi dueño y mi Señor. ¿Y qué pasa? Es la vida más placentera. Es la vida más liberadora. ¿Por qué? ¿Sabes por qué las angustias, los afanes se apropian muchas veces de ti? Las preocupaciones, ¿sabes por qué? Porque eres tú queriendo controlar, tú queriendo hacer. Pero ¿qué tal si habiendo recibido la revelación, ejercitando la fe de verte muerto con Cristo, ahora vienes a Él y te presentas? Padre, no soy yo, yo soy solamente el instrumento. Haz tú lo que tienes que hacer hoy, esta semana, con mi familia, en mi trabajo, en mis estudios. Hazlo tú, no soy yo. Cristo, hazlo tú. ¿Cómo es posible que la esposa pueda honrar al esposo? He visto a muchos queriendo esforzarse en su fuerza. Lo voy a honrar, lo voy a honrar. No. Y fracasan. Pero cuando te presentas, ¿qué dice el Señor? Ahora tú eres mi arma. Yo te uso como yo quiero. Fíjate, no es tu poder, es el poder de Él. Los pasos de Romanos 6 no son tu poder, es descansar en el poder de otro. Él lo hace, Él lo trabaja. El cuarto paso no tiene ya nada que ver con nosotros. El cuarto paso es el resultado de haber ejercitado la fe en los tres primeros. El cuarto paso es: el Espíritu va a andarte. El Espíritu va a usar. Tú te presentaste, ahora el Espíritu de Dios te toma y Él hace contigo la vida de Cristo. Él manifiesta en ti la vida de Cristo. Él lo hace a través de ti. Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, andados, caminados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Mis hermanos, la vida del Espíritu es dejar que el Espíritu nos dirija. Yo me presenté. Vivir en el Espíritu significa que yo confío que el Espíritu Santo hará en mí todo lo que es la voluntad del Padre. Cuando tú te presentas, ya no eres tú. Ya no son tus ideas. Ya no es tu fuerza. Ay, tengo que esforzarme por vivir esta vida cristiana. No. Cuando tú te presentas, naturalmente el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en ti. Tú irás, vendrá una ofensa, alguien viene a hacerte daño, alguien viene y te ofende, te insulta, yo qué sé.
Pero porque tú ese día te presentaste, responderás de una manera pacífica. Perdonarás a la persona que te hizo daño. Y tú al final te vas y dices, wow, pero ¿cómo fue posible eso? En otro momento le hubiera sacado a la derecha o le hubiera respondido como se merecía. Es que ya no eras tú, era otro viviendo a través de ti. Era otro respondiendo a través de ti. Por eso es que el apóstol Juan dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. Son gravosos cuando tú trabajas en tu carne. Ay, otra vez. Pero cuando te presentas, el Espíritu de Dios te toma y el Espíritu de Dios vive la vida de Cristo a través de ti. El Espíritu de Dios te controla. Eso es ser controlados por el Espíritu. Esa es la vida llena del Espíritu. Pero todo empieza con una revelación. Todo empieza con una conciencia gozosa. Gracias porque Diego murió. Gracias porque Patricia murió. Gracias, Señor. Ya no vivimos nosotros. Señor, es Cristo. Padre, yo oro para que tu pueblo tenga esta revelación gozosa de su muerte con Cristo. No es nuestro esfuerzo, no es declaración positiva ni metafísica. Es fe en los hechos consumados. Y Señor, esta vida de poder empieza en la cruz. El que quiere salvar su vida sin cruz, la pierde. Pierde su familia, pierde sus hijos, pierde matrimonio, pierde disfrutar la verdadera vida. El que quiere ganar la vida sin cruz. Gracias, Padre, porque nos enseñas. Gracias, Padre, porque nos revelas hoy al corazón que la verdadera vida empezó en la cruz, cuando nuestra sustancia de pecado fue crucificada juntamente con Cristo. Gracias. Ahora, Padre, el mundo llora la muerte. Nosotros celebramos nuestra muerte a la sustancia de pecado con Cristo. Nos alegramos. Tenemos un inventario espiritual todos los días. Señor, permítenos ir a nuestro libro espiritual y anotar qué tengo en mi inventario espiritual. Muerto con Cristo, vivo para Dios. Cristo vive en mí. Ya no pertenezco a mí mismo, le pertenezco a otro que me compró por grande precio. Esa es la vida negada. Esa es la vida crucificada. Una vida que parte de la conciencia gozosa, para que otro sea el que trabaje y haga en nosotros. Señor, gracias por la revelación. Gracias, Señor, por la fe de Cristo, que puede llevarnos a ejercitar lo consumado. Señor, te alabamos y te agradecemos. Soy feliz de haber muerto con Cristo. Soy feliz de que acabaste con esta naturaleza. Ahora me presento. Preséntate al Señor. Aquí estoy. Presento mi cuerpo como instrumentos de justicia. Dile al Señor: Señor, presento mis miembros como armas de justicia. Mi mente, mi nuevo corazón, para que Cristo sea manifestado viviendo. Señor, no mis pensamientos, sino los pensamientos de Cristo. Todas mis capacidades, todo talento, toda habilidad, Señor, hoy las rindo a tus pies. Mis recursos, todo, Señor, los rindo a tus pies. Es la vida tuya manifestada. Te pertenezco. No soy más deudor a la carne, sino vivo para el Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Me rindo, me presento. Esta vida no es luchar por mejorar, luchar por corregir. No, Padre, la sustancia de pecado está podrida, está en putrefacción, y eso tú acabaste en la cruz, Señor.
La sustancia de pecado no puede ser mejorada. Por eso me gozo, nos gozamos, nos alegramos de haber muerto con Cristo y resucitado con Él. Aquí estamos, armas de justicia, instrumentos de justicia. Que esta boca no se preste más para lo vano. Que esta boca no se preste más para la destrucción. Señor, esta boca es instrumento tuyo. Estos ojos son instrumentos tuyos. Te los presento. Todo ojo malo, quítalo, Señor. Y que yo pueda ver como Cristo ve. Señor, estas manos, estos pies, los presento. Son tus instrumentos. Ama, bendice, abraza, conforta, sana. Son tuyos, no son míos. Son para ti, Señor. Estos pies son para caminar por sendas rectas. Estos pies son para caminar por sendas derechas. Tú me guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aquí estoy. Espíritu, camíname. Espíritu, vive tú en mí. Haz tu oración al Señor. Haz tu oración. Caso contrario, no verás la vida manifestada de Cristo. Porque la palabra, la mente apostólica, nos deja claro cuáles son los pasos. La revelación, ejercitar la fe y luego consagrar, entregar, presentarnos al Señor para que Él viva. Ama a nuestras familias, no con amor emocional, con el amor de Cristo. Sirve a las personas que nos has rodeado. Sirve tú, Señor, a ellas a través de nosotros. Padre, aquí está tu iglesia. Gracias por habernos desafiado, Señor, por medio de las escrituras, por medio de la predicación, Señor, estas semanas, todo este tiempo. Ahora te pedimos, Padre, queremos ser diligentes en la verdad de Dios. Nos entregamos a la mente de Cristo. Nos entregamos a la mente de Cristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, donde hemos sido puestos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo.